Romanos capítulo 9, verso 30 al 33. ¿Están todos ahí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Al momento de que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, era ya evidente de que la gran mayoría que conformaba la iglesia cristiana en aquel tiempo eran gentiles, de origen gentil. Recordamos que los gentiles pues son todos aquellos que no eran judíos, y los gentiles que desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la manera de interpretar la palabra de Dios para los judíos es que ellos estaban perdidos para siempre, que no había oportunidad para ellos, y que inclusive al mirar sus vidas, las vidas de los gentiles, pues se observaba también que la búsqueda de ellos no era precisamente la búsqueda de Dios. Vivían en oscuridad, en tinieblas, en idolatrías, en pecados terribles. Mas sin embargo, le repito, era evidente que en este tiempo que el apóstol Pablo escribió la carta, la gran mayoría de la iglesia cristiana eran gentiles. Y por otro lado, los judíos, ellos mismos y la palabra de Dios también los consideraba a ellos como el pueblo de Dios. Así lo llama innumerables veces cuando leemos el Antiguo Testamento, que se menciona el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, la niña de los ojos de Dios, a quienes Dios había escogido para cumplir su propósito en la historia de la humanidad, en la historia de la redención. Pueblo judío celoso de buenas obras, celoso de Dios, mas sin embargo, y repito una vez más, era evidente también que en ese tiempo que el apóstol Pablo escribió la carta, una mínima parte del pueblo de Israel pertenecía a la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, al escribir estos versículos, el versículo 30 al 33, y al preguntar: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El apóstol Pablo está resumiendo lo que hemos mirado a lo largo de todo el capítulo 9, contrario a lo que los judíos pensaban, que ellos, por ser la nación de Israel, tenían garantizada la entrada a la presencia de Dios. Mas recordemos lo que el apóstol Pablo les dice aquí en el capítulo 9, verso 27, dice también Isaías: clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces quiere decir que no era para el apóstol Pablo, que conocía bien la palabra de Dios, no era algo raro, algo sorprendente, pero para muchas personas sí, para muchos judíos, para muchos gentiles aún que tenían una noción de la palabra de Dios, era algo sorprendente lo que estaban mirando. El contexto de aquellos momentos era eso, precisamente una iglesia prácticamente en su totalidad compuesta por gentiles, algo sorprendente en aquellos tiempos, y más sorprendente aún que la gran mayoría de los judíos considerados como la nación de Dios estaban quedando fuera. Era algo, podemos decir, inaudito, porque recordemos, hermanos, que la iglesia cristiana, cuando se fundó por primera vez en Israel, en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro y Juan predicaron la palabra de Dios por primera vez después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, y dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 2, que 5,000 personas después de la predicación del apóstol Pedro se convirtieron al Señor. 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, lo que haría una cantidad
enorme, probablemente de 20,000 personas, compuesta casi exclusivamente de puros judíos. Estaban celebrando la Pascua en Israel, muchos judíos habían llegado ahí de diferentes partes del mundo, escucharon la predicación de la palabra del Señor y muchos judíos se convirtieron. Sin embargo, el evangelio continuó avanzando, entonces los judíos empezaron a llegar a la salvación y empezaron a formar parte de la iglesia cristiana. Pero hay un texto en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro fue enviado por Dios para predicar en la casa de un hombre llamado Cornelio. Se ha de acordar usted de la historia, un centurión romano, gentil. Si usted está familiarizado con el texto, recordará que el apóstol Pedro tenía ciertas dudas de ir a predicar la palabra de Dios con gentiles, porque no era normal. Ellos pensaban aún en su mente que el evangelio, que las buenas nuevas de salvación eran exclusivamente para los judíos. Mas, sin embargo, Dios trató con el apóstol Pedro por medio de una visión y lo envió a predicar a la casa de este hombre junto con su familia y varias personas que estaban reunidas ahí, gentiles todos. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, visiblemente, notoriamente. Dice la Escritura que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Recordamos en el capítulo 2 de Hechos también, cuando los primeros discípulos, 120, que estaban orando en el aposento alto, y cómo el Espíritu Santo llegó también, ¿verdad? Y llenó a aquellas personas. Entonces, los judíos, los discípulos que estaban con el apóstol Pedro, al mirar lo que estaba sucediendo, dije que se admiraron en gran manera. Y el verso 45 del capítulo 10 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces era algo completamente sorprendente. Eso lo tenemos que entender para poder comprender lo que la Escritura nos quiere hablar en esta mañana a nuestro corazón. Gentiles, podemos decir prácticamente que no querían saber nada con Dios, que no deseaban a Dios. Judíos que pensaban ellos que estaban cumpliendo la voluntad de Dios y se creían merecedores de la gloria de Dios, estaban siendo desechados y estaban quedando fuera de la iglesia cristiana. Esto me recuerda a uno de los versículos que leímos semanas atrás, en este mismo capítulo número 9, el verso 16, cuando dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, a esta conclusión llega el apóstol Pablo al escribir estos versículos. La gran mayoría de los gentiles, de los judíos, están quedando fuera. Y quienes están pasando a formar parte de la iglesia cristiana son los gentiles, lo que causaba una gran sorpresa dentro principalmente de los judíos. Pero hay una palabra aquí, hermanos, que se repite varias veces en estos textos, y es una palabra muy importante también, que nosotros tenemos que poner atención en ella para poder entender también esta parte de la Escritura, y es la palabra justicia. Porque leamos una vez más lo que dice el verso 30 y el 31. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esto significa que la justicia tiene un papel muy importante en nuestra relación con Dios. Aquí podemos nosotros entender que no hay otra manera de que nosotros nos podamos relacionar con Dios, poder tener una relación correcta con Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos verdaderamente tener una relación íntima, una relación de amistad, de amor, de Señor y de siervo con Dios? Pues no hay otra manera en que nosotros podamos allegarnos a Dios si no hay de por medio una justicia, para que nosotros podamos tener
una correcta relación con Dios, pero también recordamos el texto que aquí mismo en Romanos nos dice que no hay justo ni aun uno, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios precisamente por esa falta de justicia. ¿Pero qué significa la justicia? La justicia significa rectitud, ser recto, ser justo, sin culpa. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder tener una relación correcta con Dios. Ser rectos, ser justos y ser sin culpa. Pero a estas alturas de la enseñanza del apóstol Pablo de Romanos, podemos nosotros entender entonces que es imposible para nosotros poder alcanzar semejante situación en nuestras vidas de justicia. Y hemos repetido también que el testimonio que nos da nuestra conciencia, aún sin ser creyentes, sabemos nosotros que no hay una justicia total en nosotros. Podemos mirar también aquí algo importantísimo, hermanos, al leer o al escuchar que el apóstol Pablo habla de la justicia, porque hay dos maneras, por lo menos que miramos aquí que el apóstol Pablo menciona acerca de la justicia. Podemos decir tal vez dos tipos de justicia o dos caminos para llegar a esa justicia. Y una es por medio de la fe, por medio de poner nuestra confianza totalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque estaban llegando en grandes multitudes los gentiles que vivían en perdición, en oscuridad, muertos en sus delitos y pecados, con una vida licenciosa, con una vida de idolatría. ¿Por qué estaban llegando ellos carentes totalmente de una justicia personal? Simple y sencillamente porque estaban poniendo su confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque estaban escuchando la palabra de Dios, estaban escuchando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y estaban poniendo toda su confianza en esa información, en ese mensaje, y estaban poniendo toda su confianza en el actor principal de ese mensaje, que es Jesucristo. No estaban confiando, eso es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, que no estaban confiando en sí mismos. No había nada, no tenían mucho que escudriñar en sus corazones para darse cuenta que no había nada en ellos que los pudiera presentar como justos delante de Dios. Entonces, al escuchar las buenas nuevas de salvación, ellos caían rendidos, aquellos que recibían el Evangelio y pasaban a formar parte de la iglesia. Pero el otro camino también, y que los judíos estaban siguiendo para poder alcanzar la justicia, era una justicia que ellos buscaban por un esfuerzo propio, por sus propios méritos, para tratar de cumplir la ley de Dios. Dice en el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí una ley de justicia, se está refiriendo con la palabra ley, está haciendo alusión a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, una serie de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cuál era el malentendido? ¿Por qué ese camino no les estaba sirviendo a los judíos? ¿Por qué no estaba siendo efectivos para ellos según lo que nos dice la palabra de Dios? Porque ellos en su propio entendimiento, en su corazón, ellos creían que sí, que efectivamente estaban cumpliendo la ley, que eran personas justas, que eran personas rectas, y que por lo tanto Dios tenía una deuda con ellos de mostrarles misericordia, de mostrarles amor por causa de las buenas obras que ellos hacían. Habían entendido mal el mensaje de Dios y pensaban que ese conjunto de leyes eran para cumplirlas y poder tener un lugar reservado en la presencia de Dios. Pero el propósito de Dios al darle la ley a los judíos era completamente lo contrario. Si vamos al capítulo 3, verso 20, de aquí mismo de Romanos, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito de la ley? El verdadero propósito de la ley era mostrarnos a nosotros, a los judíos en este caso, primeramente, quiénes eran ellos. La incapacidad verdaderamente que ellos tenían de cumplir al pie de la letra la ley. Y al darse cuenta de su pecaminosidad, al darse cuenta que eran incapaces de cumplir la ley de Dios, al darse cuenta de que eran incapaces de alcanzar una justicia personal, entonces ellos clamar a Dios y pedir misericordia, decirle: Señor, ten misericordia de mí. No tenemos otra opción. Eso era el propósito de llevarlos a ellos, del decir: no tenemos otra opción de confiar únicamente en Dios para nuestra salvación. Que no podemos nosotros alcanzar esta justicia perfecta de la que nos habla la ley, entonces confiar en Dios para poder alcanzar misericordia. Sin embargo, el pueblo judío había malinterpretado la palabra de Dios, se habían tomado un camino equivocado que los estaba llevando a la perdición. Hasta este momento las evidencias decían precisamente eso. Ese camino que habían tomado los judíos los estaba llevando a una perdición. Esto es importante para nosotros al hablar de la justicia personal, la justicia propia por méritos propios, y el hablar de la justicia no nuestra, sino la justicia de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que nos puede a nosotros salvar. Al poner la confianza en Jesús, leía a nuestras hermanas hace unos momentos, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la experiencia de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios para nuestra justificación, todo genuino creyente debemos ya estar convencidos de que aún seguimos nosotros siendo pecadores, que fallamos constantemente, que tenemos en nuestro corazón un deseo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en el capítulo 7, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Hay una diferencia que hacemos ya en nuestra vida, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y entendemos que hay una ley dentro de nosotros que nos lleva, como dijo el mismo apóstol Pablo, cautivos a la ley de pecado. Entonces nosotros lo que recibimos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, en Jesucristo para nuestra salvación, nosotros recibimos una declaración de justicia, no culpables delante de Dios, aunque sigamos nosotros siendo pecadores. Entonces podemos ver una gran división en dos partes únicamente. Y que esto es lo que nosotros debemos al ubicarnos en este tiempo que vivimos. Porque el apóstol Pablo está hablando en un momento de la historia donde era necesario aclararle eso a los judíos, y aún es necesario aclararle eso a los judíos de este tiempo. Pero a nosotros como seres humanos también. Y que mencionaba semanas atrás que tenemos nosotros la tendencia, porque nos gusta, porque nos es agradable, querernos nosotros ganar los méritos por nosotros mismos, que nos sentimos bien, ¿verdad? Que nos sentimos satisfechos cuando nosotros pensamos que hemos logrado algo por nuestros propios méritos. Entonces, le repito, hay dos grandes divisiones dentro de toda creencia en Dios. Eso es irrebatible, hermanos. Si nosotros investigamos cada religión, cada doctrina, vamos a encontrar únicamente dos maneras de llegarse a Dios. Una, por medio de las obras. El portarme bien, el seguir una justicia, el seguir mandamientos, el seguir preceptos que nos dicen que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder agradar a Dios. Escudriñemos las religiones que nosotros conocemos, y con el respeto que me merecen a mí todas ellas,
por hablar solamente de una, testigos de Jehová. ¿Cuáles son los méritos? ¿Por qué los mira a ustedes en las esquinas? Y a veces nosotros los ponemos de ejemplo. Así deberíamos de ser los cristianos, ¿verdad? Con esa enjundia, con ese compromiso de salir a compartir nuestra fe. Sin embargo, si usted indaga, se va a enterar de que ellos hacen eso porque creen estar haciendo méritos para ser aceptados por Dios. Y así podemos escudriñar las demás religiones, incluso podemos hablar de religiones llamadas cristianas también, en donde se enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos cumplir las demandas y los requerimientos que hay en la Escritura, para entonces nosotros poder hallar gracia delante de Dios. Y no quisiera mencionar esta rama de la doctrina cristiana, pero usted lo va a identificar, que es aquella que dice que aún cuando hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, si no vamos nosotros a la pila bautismal, estamos perdidos, añadiendo la gracia de Dios más las obras para poder ser salvo. Dentro de la iglesia cristiana he notado ese mismo pensamiento, lo he notado en mi corazón, lo he notado en las actitudes de las personas que pensamos nosotros que Dios va a tener una deuda con nosotros por lo que nosotros hagamos para Él. Lo que nosotros tenemos que entender también, hermanos, al hablar de la gracia y de la misericordia de Dios, que es únicamente nuestra confianza en Dios, que para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. ¿Qué dice el carcelero de Filipos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? El mismo apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces a veces pensamos, y nos vamos al otro extremo, pues nada más creer en el Señor, nada más poner mi fe en Él sin que yo tenga que cumplir ningún mandamiento, pues eso es fácil, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender de que quien ha recibido la gran misericordia y la gracia de Dios en su vida, automáticamente, hermanos, automáticamente hay un deseo de corresponder a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es lo que el apóstol Pablo empieza a escribir a partir del capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por todas las misericordias, por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces hay una respuesta en nosotros, ¿verdad? Que entregamos nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La vida cristiana es una vida, yo les digo siempre a quien tengo oportunidad de decirle que le estoy compartiendo la palabra de Dios a nuevos creyentes, a creyentes de medio que tienen algún tiempo que han recibido el Señor, creyentes viejos, yo les digo que la vida cristiana es una vida demandante, que es una vida de esfuerzo, de entrega, de compromiso. El apóstol Pablo menciona una palabra varias veces en el Nuevo Testamento que significa agonizar. Cuando habla del esfuerzo del cristiano, esa palabra agonizar, que nosotros en nuestro servicio a Dios debemos llegar a ese punto como si estuviéramos nosotros agonizando a la última gota de nuestras fuerzas en nuestra entrega a Dios. Pero tenemos que diferenciar que eso no es para agradar a Dios, que eso no es para que Dios tenga una deuda con nosotros y entonces Él se estire su mano y nos dé su favor por lo que nosotros estamos haciendo para Él. Eso es en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es importante diferenciar estos dos caminos, podemos decir, que menciona el apóstol Pablo aquí para llegar a la justicia, para llegar a Dios. O es por medio de nuestros méritos, de nuestro esfuerzo personal, o únicamente por poner nuestra confianza en Dios. Aquel que cree que tiene méritos personales en su relación con Dios,
obviamente no hay una sensibilidad en su corazón para una humillación y una entrega a Dios, porque piensa, porque cree que parte de lo que ha llegado en el camino es por sus propias fuerzas. En Lucas capítulo 18, en el verso 9, vamos a leer nada más el verso 9, que es la introducción de una parábola, la parábola del fariseo y del publicano. No vamos a leer la parábola, únicamente el puro verso 9, para mirar la mentalidad de los judíos en ese tiempo. Y lamentablemente la mentalidad de muchos cristianos en este tiempo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Usted conoce la parábola, si no la ha leído, le recomiendo que la lea, pero fíjese el pensamiento de estas personas, a unos que confiaban en sí mismos. Una definición de fe que leí en una ocasión, sabemos lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, de la definición de la fe, pero la podemos definir de muchas maneras, y una definición que leí en una ocasión decía que la fe es dejar de confiar en nosotros mismos para confiar en Dios. Y eso es precisamente, que nosotros confiamos a veces en lo que nosotros podamos hacer para Dios. Los judíos, hermanos, los judíos practicaban la circuncisión, guardaban el sábado, cumplían una multitud de mandamientos ceremoniales que en esta mañana sería largo enumerar y que serían extraños para nosotros. Pero si nos ubicamos en este tiempo como cristianos que nosotros somos, y que practicamos también algunas cosas que debemos nosotros de practicar por agradecimiento a Dios, pero que equivocamos el camino y pensamos que son méritos que nosotros estamos haciendo para que Dios se agrade de nosotros. En esta mañana, el hecho de estar aquí reunidos, hermanos, en la congregación, en la iglesia, domingo por la mañana, la palabra de Dios ciertamente dice que no seamos como aquellos que acostumbran no congregarse. Tenemos que congregarnos, pero ¿por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Pensamos nosotros que estamos haciendo puntos delante de Dios en nuestra asistencia los domingos por la mañana, y un día poder llegar delante de Él y decirle: Señor, mira qué fiel he sido los domingos, no fallo un servicio a la iglesia. Esa es una motivación equivocada. Porque entonces empezamos a confiar en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos para alcanzar una justicia delante de Dios. ¿O cuál es la motivación de estar aquí en esta mañana, la que es la correcta y que la debería de ser de todos nosotros al estar aquí reunidos en esta mañana? Señor, estoy aquí en gratitud por lo que tú has hecho en mi vida. Admiro, hermanos, la verdad, la vida, sobre todo de algunas hermanas que están aquí y que yo sé que tienen padecimientos físicos. Admiro a mi hermano José Luis, que tiene padecimientos físicos, que a pesar de sus padecimientos físicos, y que yo me imagino las dificultades con las que por la mañana se levantan para estar aquí en la iglesia, porque estamos hablando, hermanos, de un esfuerzo, de una vida cristiana demandante que nos demanda congregarnos los domingos por la mañana, y que ellos se levantan en gratitud por lo que Dios ha hecho en sus vidas para estar aquí, adorarle, exaltarle y poder ser instruidos por medio de su palabra. Aquellos que no querían saber nada con Dios, que estaban perdidos en sus delitos y pecados, estaban llenando las iglesias, siendo mirados de reojos y con la ceja levantada por algunos judíos al mirarlos en una relación correcta con Dios. Pero los judíos que habían sido llamados para tener una relación con Dios íntima estaban siendo desechados. En el capítulo 9 que estamos leyendo, en el verso 4 y 5, el apóstol Pablo menciona acerca de los judíos y les dice que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo menciona una serie de beneficios, una serie de privilegios que tenía el pueblo de Israel y que ellos habían sido llamados. El mayor privilegio que creo yo que ellos tenían es que por medio de ellos, del linaje de ellos, según la carne, vino Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio del cual ellos podían ser salvos y que hasta ese momento ellos le estaban rechazando. Dice el verso 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No alcanzaban la perfección, lo que Dios pedía de todos nosotros, una naturaleza justa delante de Él. No la alcanzaron, estaban siendo rechazados. Y el verso 32 hace una pregunta muy importante: ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Estamos leyendo datos históricos, hermanos, que sucedieron hace algunos miles de años atrás, que son relevantes para nosotros para poder entender el presente. Esta palabra, ¿por qué? ¿Por qué las personas rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué algunas personas no proceden al arrepentimiento? ¿Por qué no pasan a formar parte de la iglesia cristiana? ¿Por qué deseamos nosotros en nuestro corazón, oramos por algunas personas para que vengan a la presencia de Dios? ¿Por qué personas que nosotros conocemos, como dice el verso 31, tratan de portarse bien, tratan de hacer méritos, pero no alcanzan lo que andan buscando? ¿Por qué? Yo en este momento puedo pensar en algunas personas que desearía yo con toda mi alma y con todo mi corazón que estuvieran aquí. Entonces nosotros nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pero me voy a una aplicación un poco más directa todavía. Y con mucho respeto lo digo, pero tal vez algunos de los que están aquí reunidos son conscientes de que no lo han alcanzado. Y que puedan decir en su corazón: lo he intentado, he buscado la manera, pero no he podido. ¿Por qué? Por eso esta definición de la justicia es tan importante para nosotros, porque es lo que pide Dios de nosotros: una justicia, una declaración de justicia en nuestras vidas. Y responde el mismo apóstol Pablo: porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Iban por ellas no por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza completa y total en Dios. No es la fe creer en Dios, hermano. No es decir, creo en Dios, creo que lo que dicen ahí es verdad. No. Es poner mi confianza total en el futuro de mi alma, de mi bienestar espiritual por una eternidad, ponerlo totalmente en las manos de Dios. El poder decir: yo sé, entiendo que hay una vida después de esta, una vida eterna, una salvación eterna, una perdición eterna. ¿Cómo la puedo yo alcanzar? ¿Cómo la puedo lograr? Quitémonos de nuestra mente, no la vamos a lograr por obras de justicia que nosotros hagamos. Eso lo alcanzamos por medio de la fe. El escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no nos alcanza. Por más que empecemos a apuntar nuestros puntos buenos que nosotros creamos que tenemos, que seguramente hay muchos, pero que para el propósito de alcanzar la vida eterna no nos alcanza. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da esta importante información a todos nosotros. Nos dice quiénes somos
nosotros. Hoy en día, dentro de gran parte de una iglesia llamada cristiana, el mensaje, lejos de ser cristocéntrico, es, como dicen algunos, antropocéntrico. No es Cristo el centro, es el hombre el centro. El propósito es hacer sentir bien a las personas, decirles que son una maravilla, que son la perfección andando, que este lugar no sería lo mismo sin ustedes. Obviamente hay una amabilidad, ¿verdad? Hay formas que nosotros usamos, evidentemente para mí, todos los que están aquí reunidos son personas que yo he llegado a conocer y que tengo un aprecio por todos ustedes, que sé que tienen muchas virtudes. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos da unos lentes que nos hacen mirar más allá. Que, como dice la Escritura, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el alma y el corazón y discierne los pensamientos más íntimos del hombre. Y esa palabra nos dice que todos los seres humanos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Evangelio también nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hombre que, al contrario de nosotros, es perfecto, es justo, es recto, es santo, que dio su vida en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Que hay, dice la Escritura, que hay, como les mencionaba hace unos momentos, un galardón, una vida eterna que nosotros vamos a disfrutar si ponemos nuestra confianza en Él. Pero que hay una condenación eterna, que hay un fuego eterno, como lo menciona la palabra de Dios, preparado para el diablo y sus seguidores. Esa es una verdad que enseña la Escritura, que unos van a ir a la vida eterna no por obras. Es importante recalcar y repetir una y otra vez que hayamos hecho. No porque no tuvimos ninguna falta en la iglesia, una o dos nada más, Dios me va a permitir entrar. Ese es nuestro deber, ir a la iglesia. En la gratitud que Dios nos ha dado, es una de las demandas que el Evangelio tiene para los creyentes que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en la información que a grandes rasgos les he hablado del Evangelio, no solamente que decimos creo, estoy de acuerdo con ellos, sino que confiamos con todo nuestro corazón, ponemos todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón, toda nuestra alma en ello, toda nuestra confianza en ello. Entonces nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nosotros entonces pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Les hablaba hace unos momentos, hay dos caminos que el apóstol Pablo menciona en cuanto a la justicia por méritos propios o la justicia alcanzada por medio de la fe. Pero si nosotros personificamos esa justicia, vamos a ponerle un nombre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo como la piedra principal de la edificación. La palabra de Dios lo llama la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Sin esa piedra, simple y sencillamente, no hay edificación. Sin esa piedra, simple y sencillamente, no hay iglesia. Si nosotros pretendemos ser una iglesia cristiana, reunidos en esta mañana, ¿qué es lo que nos hace nosotros ser iglesia, hermanos? Una iglesia verdadera. Es Cristo Jesús y su palabra y su evangelio. Si nosotros quitamos esa piedra, Jesucristo, sus enseñanzas y su evangelio, si no están aquí presentes, entonces este lugar puede ser lo que sea menos una iglesia.
Esta pregunta del verso 32, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Aquí responde el apóstol Pablo, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les dio los mandamientos, les dio la ley. En el versículo 4 del capítulo 10 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esa ley, el fin de esa ley es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. Les decía hace unos momentos, no hay manera de nosotros llegar delante de Dios si no es por medio de una justicia, pero no hay manera de nosotros alcanzar una justicia si no es por medio de Jesucristo. Entonces podemos decir, ¿por qué no la están alcanzando? Porque están rechazando la piedra principal, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El hecho de que nosotros mencionemos a Jesús, hermanos, que esté en nuestro vocabulario, que esté en nuestras palabras, no significa que nosotros hemos puesto esa piedra principal en nuestras vidas para edificar nuestra vida cristiana. El poner esa piedra principal en nuestras vidas es basar nuestra vida entera en lo que Dios dice en su palabra, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas, hermanos? ¿Es Jesús la piedra angular de nuestras vidas? Es importante que nosotros meditemos en esto. Yo les repito lo que les decía hace unos momentos, he observado en mi propia vida, empezando por mi propia vida, hermanos, que a veces soy tendiente a pensar y decir, Dios no tendrá memoria de lo que hice en aquellos tiempos. Yo me acuerdo que hice esto, que hice aquello. Recuerdo un hermano que decía, hermano, Dios no se queda con nada, que nos motivan, ¿verdad? Confiar no en lo que Dios hizo por nosotros, sino en lo que nosotros creemos que estamos haciendo por Dios. ¿Cuál es nuestra mentalidad en esta mañana al estar aquí, hermanos? Tenemos deberes para con Dios. Dios no es deudor para con nosotros. Nosotros somos deudores para con Dios. La salvación es por gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Pero una vez que estamos en los caminos del Señor, el Evangelio tiene demandas que nosotros debemos de cumplir. Pero algo ha sucedido en nuestros corazones, que hay un deseo en nosotros de cumplir esas demandas con gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo está citando una escritura del Antiguo Testamento cuando empieza a decir esto, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está citando Isaías capítulo 28, versículo 16. En el capítulo 9 estuvimos hablando mucho acerca de la elección soberana de Dios. Y hablábamos de que es Dios el que elige, ¿verdad? Soberanamente, que nosotros no tenemos parte en eso. De eso hemos hablado ya bastante. Que Dios eligió a ciertas personas porque Él lo quiso así, que no se basó absolutamente en los méritos de las personas, de lo que habían hecho, de lo que fueran a hacer en un futuro, simplemente porque Él lo quiso así. Pero cuando leemos estos versículos, nosotros estamos, aunque no menciona la palabra, a nuestras mentes resuena una palabra. Y es la responsabilidad que nosotros tenemos de recibir o de rechazar el Evangelio. ¿Por qué no estaban entrando los judíos al reino de Dios como estaban entrando los gentiles? Simple y sencillamente porque estaban rechazando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Rechazar a Jesús, el Hijo de Dios, es decir, yo no le necesito porque
porque no le hago mal a nadie, porque soy una buena persona, soy una persona responsable. Estamos rechazando lo que Dios dice en su palabra, que somos nosotros pecadores y que no merecemos la gloria de Dios. Estamos rechazando a Jesús cuando nosotros queremos edificar nuestra vida cristiana de cualquier otra manera que no sea como Dios lo dice en su palabra. Somos responsables delante de Dios en esta mañana al escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les he dicho en algunas ocasiones, lo que hacemos nosotros con lo que hemos escuchado. En el capítulo 10, versículo 4, de aquí mismo dice, el versículo 3, perdón, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hecho de que estemos aquí en la congregación y la gran mayoría de nosotros que tenemos ya algún tiempo asistiendo a la iglesia, y eso nos habla de que hay una inquietud, que hay un deseo por conocer o por saber más del Señor, que hay una inquietud de querer tal vez ser parte de la iglesia del Señor. Algunos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que Dios nos ha rescatado, que nos ha salvado aún a pesar de nuestros pecados, de nuestras injusticias. Sabemos que Dios nos ha salvado no por nuestras obras, por nuestros méritos, sino porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Porque sabemos que no podemos alcanzar esa justicia por nosotros mismos y nos damos cuenta al pasar los días, las semanas, el tiempo, que seguimos fallando, y eso nos sigue confirmando cada vez más que no tenemos otra opción de confiar nuestras vidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no quisiera dejar esto fuera de lo que estoy hablando, porque también tiene que haber una evidencia en mi vida. Si yo les digo en esta mañana que he abrazado la fe, que he puesto mi confianza en Jesús, tiene que haber en mi vida una evidencia de que algo verdaderamente esté sucediendo en mi vida, que mi comportamiento, mis palabras, mi manera de vivir, mi manera de hablar, todo lo que rodea mi vida, no es la misma. Pero tal vez haya personas aquí que dudan y que no saben verdaderamente si están en el camino del Señor, en la fe. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué estás confiando para tu salvación? Algún domingo que no puedas venir, que tal vez digas no voy a poder ir. ¿Qué es lo que piensas cuando dices no voy a ir? ¿Voy a perder méritos delante de Dios o no voy a ir a darle mi gratitud al Señor que me salvó? El comportamiento que nosotros queremos tener delante de Dios, ¿cuál es nuestra motivación para nosotros tratar de ser mejor cada vez? ¿Es verdaderamente agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? ¿Qué decidimos en esta mañana? ¿Cuál es tu decisión en cuanto a esta piedra que Dios envió para edificar nuestras vidas cristianas? En nuestra responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, ¿qué es lo que nosotros decidimos? ¿Decidimos confiar en Dios? ¿O seguir caminando como hemos estado viviendo, confiando en nosotros mismos? La semana pasada yo les comentaba y les hacía un comentario acerca de un sistema que usan en algunas iglesias, en muchas iglesias, y que es de que al terminar una predicación como estas, se acostumbra a hacer un llamado, ¿verdad? Por ejemplo, al terminar este mensaje, ¿qué sería lo ideal, verdad? Si nosotros tuviéramos llamados aquí al altar, ¿qué sería lo ideal en esta mañana? Creo que las palabras serían estas, ¿no? ¿Quién quiere pasar al frente para poner su confianza en Jesús? Y tal vez insistir, ¿no? Por algunos minutos. Tal vez hasta forzar un poco el hecho de que ustedes pasaran.
Tal vez algunos iban a pasar por compromiso, ¿no? O tal vez otros por una idea equivocada de que el hecho de pasar aquí enfrente y repetir algunas palabras entonces iban a cumplir ese deseo que tal vez tienen de poder ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no es la manera en la que Dios trabaja, ni la que nosotros hemos hecho las cosas, y decíamos la semana pasada, no es la manera en la que nosotros lo vamos a hacer. Cuando el apóstol Pedro predicó la palabra de Dios, el Evangelio, en el capítulo 2 de Hechos, y al presentar esas partes importantes del Evangelio y decirles quiénes eran ellos, y les decía literalmente: ustedes que crucificaron a Jesús, ustedes que lo entregaron, que por causa de ustedes Él fue llevado a la cruz del Calvario, porque semanas antes ellos habían estado ahí donde estaban juzgando a Jesús, y ellos habían dicho unánimemente cuando pusieron a Barrabás y a Él: ¿a quién quiere que suelte? ¿A este o a Jesús? No, suelta a Barrabás, y a Jesús crucifícale, crucifícale. Cuando miramos esas películas, nosotros decimos: qué crueles estos hombres. Si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos alzado la voz y hubiéramos dicho: no, suelta a Jesús, porque sabemos que es el Cristo, que es el Salvador del mundo. Mas sin embargo es la misma, fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Y no hay otra manera de nosotros poder estar en paz, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de tener esa paz en nuestras vidas si no es por medio de poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. No soy yo, ni es el llamado de Dios, de un servidor o de cualquier otro pastor al altar. Es el Espíritu Santo que, si tiene misericordia de ti y aplica esta palabra que tú estás escuchando en tu corazón, entonces tú pondrás tu confianza en Dios y serás salvo. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El propósito de la ley era: qué pecador, qué vil soy, estoy imposibilitado para llegar a ti, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que todos nosotros debiéramos declamar continuamente, de día y de noche: Señor, ten misericordia de mí. Y poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Amado Dios y bendito Salvador eterno, te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Te reconocemos como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, creador de nosotros mismos. Tú nos hiciste, tú nos formaste, Señor, en el vientre de nuestra madre. Creyentes y no creyentes, en realidad, Señor, nos debemos a ti, Señor. Cristianos, no cristianos, creyentes, ateos. La palabra de la información que nos da la palabra de Dios es que todos nos debemos a ti, porque todo lo que tenemos es por ti, Señor. El aire que respiramos, las fuerzas físicas, las cosas materiales, el sol que sale por la mañana todos los días, te lo debemos a ti, Señor. Pero hay algo más grande todavía, Señor, que en tu misericordia y en tu gracia nos has dado, Padre, que es a tu Hijo Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Lo enviaste, Señor, a morir en una cruz,
como un delincuente, como un pecador, siendo Él justo, puro, sin mancha, a morir por nosotros. Jesús mismo vino porque Él quiso venir. Él mismo dijo: no me quitan la vida, yo la pongo mi vida por ustedes. Señor, clamamos en esta mañana por tu misericordia, Padre, para que nosotros podamos mirar con los ojos de la fe esa gran verdad. Primeramente, que no hay otra manera de acercarnos a ti, Señor, si no es tengamos una justicia en nosotros, adquirida por medio de la fe y no por las obras. Pero también entender que no podemos alcanzar esa justicia por nosotros mismos, sino únicamente poniendo toda nuestra confianza en aquel que tú has enviado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, en esta mañana te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Padre, que derrames tu misericordia, Señor, en esta congregación, Padre. Que nos ilumine, Señor, por medio de la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra. Y que nos hagas ver nuestra verdadera condición delante de ti, Señor. Tal vez algunos no puedan ver esa situación en sus vidas, Señor, por tantas cosas que pudiéramos enumerar, Señor, pero por medio de la luz de tu palabra, Señor, podemos mirar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que podamos comprender, Señor, que tenemos una gran necesidad de ti, Señor. Todos nosotros, Padre. Oramos para que levantes hombres y mujeres verdaderamente comprometidos contigo, Señor, con tu obra. Oramos para que levantes cristianos genuinos, Señor, sobre quienes haya revelado esta gran verdad, de manera que estén dispuestos a entregar su vida, Señor, sin ninguna reserva. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.